Me solté de tu mano y el rumbo perdí, me alejé sin pensarlo. Mis lágrimas vi, olvidé que a tu lado es tan fácil vivir. Me olvidé de tus brazos y al suelo caí, me cansé de intentarlo. Y ayer me rendí, destruí en mil pedazos mis sueños por ti. Y el latir de mi corazón se detuvo dentro de mí. Lentamente empiezo a morir si no estás tú. Y hoy vuelvo a estar de frente a la cruz. Muy buenas tardes, Dios me lo bendiga. Le doy la bienvenida a este su programa con espíritu escrutador, su servidor Omar Won. Gracias a Dios porque nos da este espacio, esta oportunidad de poder interactuar, ya sea a través de Radiovisión 107.9 FM o a través de la cuenta de Facebook de Radiovisión también, o a través también sobre la cuenta de YouTube de un servidor con espíritu escrutador, que tiene eso por nombre. Muy bien, yo le invito que si no está suscrito a mi cuenta de YouTube, que usted vaya y lo haga con espíritu escrutador a través de YouTube. Agréguese y también dele clic en la campanita. Esta tarde vamos a reflexionar un poquito de lo que es iniciando este año 2026. Si podemos hacer retrospectiva de lo que fue el año 2025, cómo fue ese año para nosotros, para usted, para mí, cómo vivió usted con su familia, qué situaciones se le presentaron durante el año, o también cuáles fueron las situaciones que Dios ofreció para su iglesia, su congregación, el grupo donde usted se reúne, y hagamos una retrospectiva de cómo nosotros estamos delante de Dios. Entonces, con esto en mente, le pido que tome su Biblia, que tome su dispositivo, que hagamos una investigación, una escrutación de la palabra de Dios. Vamos a hacer un escrutinio en el cual usted y yo podamos pedirle al Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, que nos dé la capacidad para aprender de su palabra y que podamos comprender lo que Él nos quiere dar a entender esta tarde. Entonces, hagamos un esfuerzo por leer la palabra de Dios y vamos a estar viendo Romanos 6, 17 al 22. Vamos a estar leyendo esa porción de la palabra de Dios. Yo he titulado como sirvientes. Y ahorita va usted a conocer por qué le he titulado de esta forma y de esta manera, ¿verdad? Entonces, vamos entonces al tema. Espero que sea de su interés, espero que sea de su agrado y que Dios traiga algo para su corazón y para el mío, ¿verdad? Que esto es importante, que es en realidad el objetivo y la meta, que la palabra de Dios haga una transformación en nosotros, ¿verdad? Entonces dice la palabra del Señor así, Romanos 6 del 17 al 22. Dice, pero gracias a Dios que, aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Versículo 18. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando eras esclavos del pecado, eras libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora, versículo 22, que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Muy bien, le pedimos a Dios que nos dé sabiduría para comprender lo que el apóstol Pablo está instruyendo aquí a los romanos, ¿verdad? Recordemos que
había un grupo de cristianos, ¿verdad? También una iglesia, ya también ahí en Roma, ¿verdad? Y el apóstol Pablo está dirigiéndose a ellos. Muy bien. Les habla aquí dirigiéndose a dos tipos de sirvientes o de servidores. ¿Ok? Si usted y yo, como le decía al inicio de esta transmisión, nos analizamos y hacemos un esfuerzo concienzudo de cómo vivimos el año 2025. Fuimos sirvientes sobre una opción, realmente fue la de servir a Dios o fue la de servir al mundo. ¿Qué tipos de servidores fuimos en este año que acaba de pasar? Si nosotros nos pusiéramos delante de Dios y nos hiciéramos esta pregunta, o Dios nos hiciera esta pregunta, ¿qué podríamos contestarle? ¿Qué podríamos decirle a usted o yo al Señor? ¿Qué tipo de sirviente fuiste? ¿Serviste al pecado o serviste a la justicia? ¿De quién eres siervo? ¿Fuiste siervo del pecado o fuiste siervo de la justicia? Entonces, el apóstol Pablo está tocando este tema sobre los romanos, sobre la iglesia que estaba instituida en Roma, ¿verdad? No me refiero a la iglesia tradicional, me refiero a los seguidores de Cristo que ya estaban ahí en esa época. Existen dos tipos de servidores, voy a enumerarlos aquí ya. Dice, quienes viven en el pecado prueban que son siervos del pecado. Si usted y yo actuamos en pecado, todos los días hacemos pecado y ya ni siquiera nos inmutamos, sino que lo seguimos haciendo y ni siquiera nos sentimos mal, ni siquiera hay un tipo de congoja en nosotros o inquietud, pues estamos realmente siendo sirvientes del pecado. ¿Por qué? Porque obedecemos los mandamientos que ofrece el Satanás o el pecado, ¿verdad? Esos son los mandamientos. Entonces, ¿en qué categoría está usted? ¿En qué categoría estoy yo? Deberíamos de preguntarnos. Las personas que viven en el pecado necesitan saber que no tienen nada de común con Cristo mientras vivan en el pecado. Yo me puedo autodenominar seguidor de Cristo o cristiano. Yo me puedo autodenominar evangélico, que voy a la iglesia. Inclusive que hasta puedo ser un colaborador de la iglesia. Pero si mis costumbres están en pecar y lo hago ya de manera diaria, como parte de mi vida, entonces no tengo nada en común con Cristo, ¿verdad? Como dice 1 Juan. Pues el que anda en luz, ¿va? Pero el que anda en luz no puede juntarse o andar con el que anda en tinieblas, porque no hay compatibilidad. Entonces, si nosotros realmente estamos en la justicia, pues no podemos estar viviendo en pecado. El primer tipo de servidor es el que vive en el pecado. Vamos a ver el segundo tipo de servidor, quienes viven en obediencia a Cristo. Ese sería el segundo tipo de servidor. Buscan la justicia y la santidad verdadera. Constantemente están buscando la justicia y la santidad, ¿verdad? ¿Eso qué quiere decir? Cuando buscamos, refleja una dedicación, un esfuerzo por querer llevar las cosas o lograrlas. Eso no quiere decir que siempre vaya a ser exitosa la búsqueda, ¿verdad? Y la obediencia. Eso no implica que siempre vaya a ser al 100% obediente, sino que la balanza en la obediencia, en la búsqueda a la justicia y a Dios se incline más hacia la obediencia a lo contrario que es el pecado. Entonces, el cristiano puede caer en pecado, pero no es la costumbre de estar pecando. Eso quiere decir que puede haber tropiezos, como el salmista dice, ¿verdad? Resbalones, tropiezos, a veces caídas, pero
regresa otra vez a la senda, regresa a la senda de la obediencia, se mete otra vez al redil, retoma el camino con la ayuda de Dios, con la guía del Espíritu Santo y con la palabra como sustento, ¿verdad? Como justificación de las promesas del Señor. Entonces, dando esta introducción, en este año que pasó, 2025, ¿a quién servimos? ¿Fuimos servidores del pecado o fuimos servidores obedientes de la justicia y de la santidad de Dios? Debemos de cuestionarnos eso, porque estamos viviendo tiempos complejos, tiempos realmente donde hay guerras y rumores de guerras. Vemos ataques simultáneos, ¿verdad? En el mundo, en diferentes regiones, y vemos algunos rumores de guerra, y entonces precisamente las características que nos dan las profecías bíblicas, ¿verdad? Y nosotros, ¿a quién estamos sirviendo? Porque a final de cuentas, eso es lo que da a conocer en qué condición estamos, ¿verdad? Jesús dijo, por sus frutos los conocerás, no por apariencias, por dimes y diretes, por puestos eclesiásticos, ni por un nombramiento en la iglesia. No, por sus frutos. Los frutos, eso es lo que realmente va a definir a una persona. ¿Ok? Muy bien. Versículo 17, voy a leerlo para ya entrar un tanto de lleno y vamos a hacer una investigación de la palabra de Dios, una exposición. Dice, pero gracias a Dios que aunque eras esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón. Está hablando del pasado de la persona, ¿verdad? Antes eran esclavos del pecado y habéis obedecido de corazón. O sea, ¿qué quiere decir? Que hubo una obediencia realmente real. O sea, estos hombres antes eran esclavos del pecado, pero hubo una obediencia de corazón, real, en la cual Cristo, Dios observa nuestro corazón y es el requisito perfecto para que una persona pueda ser alcanzado por Dios. Obedeció de corazón a aquella forma de doctrina, o esa manera o esa enseñanza nueva a la cual fuiste entregados, a la cual fue llevado, ¿verdad? Se le entregó la doctrina del Evangelio, ¿ok? Las buenas nuevas, y esa persona que antes era un esclavo del pecado, pero gracias a Dios, ahora obedeció de corazón, llevó a la doctrina y fueron entregados a esa doctrina. Entonces le estaba hablando Pablo, antes eras así, pero ahora has cambiado porque has entregado tu vida a Cristo a través de la obediencia. Muy bien. La lucha va a ser dura. Esta lucha va a ser una lucha encarnecida siempre de la persona que quiere obedecer a Dios. Va a ser una lucha siempre de continuo cuesta arriba, en empuje, ¿ok? Con descalabros, con tropiezos, pero siempre, 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 si tienes la intención de corazón de buscar a Dios, siempre va el Señor a tomar tu diestra, te va a tomar de la mano derecha, dice, y Él con su mano derecha te va a tomar y Él te va a levantar. Y Él te va a ayudar a seguir adelante. Entonces, aunque la lucha sea dura, no debemos de claudicar y ser servidores del Señor. Mas, les dice Pablo, ya no están bajo la ley, que señalaba los preceptos, pero no daba fuerza para cumplirlos. Te decía la ley, ok, no matarás, no mentirás, no harás esto, no harás esto, no harás aquello, sí. Pero ¿cómo hago para no hacer todo eso? En la nueva ley estamos bajo la acción de la gracia de Cristo. Ya tenemos nosotros la gracia de Dios, la gracia de Cristo, el Espíritu Santo, con la cual podemos nosotros vencer. Éramos siervos del pecado, pero ahora podemos ser siervos de la justicia, de la obediencia y de Dios a través de esta misma fuerza sobrenatural confrontada con la fuerza sobrenatural del pecado, que ya se puede luchar contra el pecado y podemos salir victoriosos bajo la gracia de Dios
con la ayuda de su Espíritu Santo podemos vencer. Esclavos del pecado, ¿qué significa esclavos del pecado? Y aquí tenemos que meternos un poquito en la mente de Pablo, en el contexto de Pablo, en la época de Pablo y en sus oyentes, ¿verdad? Porque Pablo se está dirigiendo a la iglesia de Roma. Acuérdense que Roma era una de las ciudades más impresionantes en riquezas y prosperidad, ¿verdad? Porque pues, estamos hablando de la época grecorromana, donde ya los romanos estaban predominando, ya conquistando todo el Medio Oriente, ¿verdad? Ya habían conquistado todas las áreas de la Mesopotamia, de acá de este lado de Turquía, ya venían como el Imperio Romano conquistando todo el mundo antiguo, ¿verdad? Entonces, inclusive ya han llegado hasta Egipto, ¿verdad? Bueno, muy bien. Pablo les dice, ustedes son esclavos del pecado. Cuando una persona de esa época escuchaba esclavo, la palabra esclavo, conocía muy bien el concepto de esclavo por cuanto en esa época existían los esclavos. Un esclavo, una persona que era un esclavo, no se pertenecía en ningún aspecto a sí mismo, sino que toda su persona era propiedad del amo. Entonces, cuando Pablo utiliza esta palabra, conectándola con pecado, ahora son esclavos del pecado, ellos entendían perfectamente que esa persona tenía como amo al pecado. Si a alguien se le llamaba esclavo del pecado, entonces esa persona es el siervo del pecado. Entonces, esclavos del pecado no tienen ninguna acción, ninguna jurisdicción para salirse de esa condición, sino que le pertenece legalmente al pecado. Entonces Pablo les llama de esa manera. Antes eran esclavos del pecado. ¿Qué les da a entender? Ustedes no podían salir de esa situación de pecado, no podían quitarse ese yugo de pecado encima, no podían quitarse esa condición por sí solos. No tenían ustedes un precio para poder pagar, ni nada para poder pagar sobre sí mismos, porque le pertenecían totalmente al pecado. Ustedes no eran de ustedes mismos ni tenían ninguna soberanía sobre ustedes, sino que era sobre el pecado. Entonces significaba que ellos estaban sirviendo y eran los amos de las culturas o las tradiciones en las cuales se vivían ahí, donde habían sido vendidos como esclavos, ¿verdad? Aquí nosotros podemos recordar el caso de José, ¿verdad? Cuando fue vendido José como esclavo a Egipto. Entonces fue vendido como esclavitud a una cultura que en este caso era la cultura egipcia. Entonces pertenecían a esa forma, a esas maneras, a esas costumbres, a esa religión, a esa idolatría que existía ahí. Entonces les está dando Pablo a entender esto, ¿verdad? No es nada más una connotación espiritual. Esclavos del pecado era algo más profundo. Es una esclavitud física también, porque cuando nosotros estamos esclavizados al pecado, estamos esclavizados físicamente. Hay personas que están esclavizados al pecado, por ejemplo, una persona que tiene problemas de adicciones, una persona que tiene problemas de alcohol, alguna persona que tiene problemas de mentir y no puede dejar de mentir, cuestiones en la sexualidad, cuestiones en el carácter, de envidia, cuestiones de soberbia, de orgullo, de amargura, y esa esclavitud de pecado, estar esclavos al pecado, nos detiene también y nos hace esclavos físicamente para hacer otras cosas y servir a Dios. Así estaba la cultura en esa época y así vemos la cultura también en esta época. Vemos las mismas situaciones. Vemos gente esclava físicamente con las cadenas del pecado encima de como grilletes puestos en sus tobillos y puestos en sus muñecas que no les permite avanzar, que quisieran dejar de hacer esto, dejar de hacer aquello, quitar este hábito, quitar este otro hábito, pero no pueden. Y la cultura los arraiga y los esclaviza. Vemos que se aplaude a los que se consumen cierto tipo de drogas, a los que hacen cierto tipo de acciones, a los que hacen inmoralidad sexual, etcétera, etcétera, etcétera. Y la cultura lo ve como bueno, la cultura lo ve como bien. Y esa misma cultura que vemos ahorita, pues existía también en las épocas de los romanos.
también practicaban cuestiones inmorales en toda índole y de diferentes aspectos, ¿verdad? Entonces es necesario que entendamos que el pecado, y nos hacemos esclavos del pecado, y nos hacemos esclavos también de la cultura en la cual estamos. Si Dios nos preguntara otra vez, ¿qué tipo de servidores han sido o hemos sido? Hemos sido servidores al pecado, esclavos del pecado, o esclavos de la obediencia a Cristo, o esclavos de la obediencia a la justicia de Dios. Vuelvo a hacer la misma pregunta, porque en cuanto nosotros avanzamos en el conocimiento de lo que Pablo está hablando, tenemos que cuestionarnos usted y yo, así como como Pablo les está cuestionando a los romanos. ¿De quiénes ustedes son servidores? Antes eran del pecado, pero ahora son de Cristo. Entonces, hay dos condiciones diferentes. ¿Cuál de las dos hemos estado nosotros transitando durante este 2025? Muy bien. Vamos a avanzar en el mensaje. Vamos a avanzar en estos versículos. Todo hombre debe elegir entre dos principios éticos. Cualquiera que escoja se vuelve amo de lo que escoge. Y él es su siervo. Podemos nosotros tomar el principio de ética de Cristo o el principio de ética que ofrece el pecado, que ofrece el mundo. Porque estamos en tiempos en los cuales, la gente cambia la ética conforme sus deseos, conforme su filosofía, y hace y quita y pone conforme le conviene o conforme acostumbra realizar sus hábitos. Si yo hago este hábito, aunque me enseñaron y sé que está mal, pues yo tomo el subjetivismo y quito de la ética ese hábito, ¿ok? Lo meto a la filosofía en la cual lo justifico para que no sea condenado y yo puedo hacer lo que yo quiera mientras no me sienta mal. Y empezamos a cambiar la ética. Entonces, ¿a cuál principio ético quieres servir tú? ¿O quieres esclavizarte? Porque realmente terminamos siendo esclavos de ese principio ético que nosotros elijamos. No hay persona que haya pisado esta tierra que vivió más éticamente perfecto como Jesús. Jesús vivió éticamente con valores mejor que nadie. Entonces podemos nosotros tomar la ética de Jesús, porque él realmente fue el iniciador de los principios éticos morales en los cuales nos basamos en la Escritura, y que la Biblia se basó y nos enseñó, y a través del testimonio de Cristo como persona humana, ¿verdad? Y que se fincaron sobre esas éticas, sobre esos principios éticos. Más adelante empezaron a fundar naciones, ¿verdad? Entonces, ¿bajo cuál principio ético quieres fincar tu vida? ¿Bajo cuál principio ético quieres fincar tu familia? Inclusive tu negocio, tu entorno. ¿Quieres fincarlo bajo los principios morales que el mundo puede modificar o cambiar conforme se le antoje? Como si fuera un buffet, para tomar esto, para quitar aquel, o para tomo este y hago un subjetivismo y pongo una ética como un chaleco que me embone de acuerdo a mis necesidades. Entonces, ¿cuál vamos a elegir tú y yo? Pablo pone el estatus de un esclavo, porque era completamente diferente. Literalmente no se pertenecía a sí mismo en ningún momento. Pablo dice, yo pertenezco a Jesús, ¿verdad? Y él se pone como un esclavo, como un siervo de Cristo. Y todo tiempo sus acciones, Pablo, su forma de pensar, sus motivaciones, sus recursos, sus acciones, sus compadrazgos, sus contactos, sus planes, todo era enfocado en Cristo. Entonces estamos viendo
un principio ético, moral, poniéndose Pablo de manera voluntaria a ser un esclavo de Cristo. Entonces, tenemos un testimonio ahí en Pablo, ¿verdad? Él siendo un esclavo para el Señor, él era propiedad exclusiva de su amo. ¿Cuál es tu amo? El dinero, el poder, el pecado, la sexualidad, el estudio académico, y deja las cosas de Dios a un lado por buscar y buscar y buscar éxito académico, profesional, empresarial. ¿Cuál es tu amo? ¿A cuál rindes pleitesía? ¿A qué dedicas tu tiempo? ¿En qué dedicas tu esfuerzo? ¿Cuál es tu amo? Pablo era propiedad exclusiva de Cristo. Esa es la imagen que Pablo tiene cuando habla a los romanos. A ver, ¿tú de quién eres esclavo? Si eres del pecado, antes eras del pecado, pero ahora ¿de quién eres? Eso es lo que está en mente de Pablo cuando los está exhortando. Dice, hubo un tiempo cuando eras esclavo del pecado. El pecado era tu dueño absoluto. Entonces no podías hablar de nada más que del pecado, pero ahora has tomado a Dios como tu dueño. Les está aplaudiendo, pues, y ahora ya no son esclavos del pecado, y ahora son esclavos de Dios, ya él es su dueño. Y Él tiene posesión absoluta de tu persona. Ahora ya no puedes ni hablar del pecado, tienes que hablar solo de la santidad. Entonces, vamos eligiendo, vamos tomando decisiones nosotros, a quién vamos a servir, sobre quién vamos a poner nosotros nuestra vida, quién es nuestro amo. ¿Nos vamos a esclavizar con qué? Tenemos inclinaciones, claro, todos, pero nos dejamos esclavizar. Ese es el meollo del asunto. ¿Te vas a dejar esclavizar por esa inclinación que tengas? Luchemos usted y yo para que esa inclinación no nos gane, ¿verdad? Versículo 18. Y libertados del pecado. Ya los libertó el Señor del pecado. Viniste a ser siervos de la justicia. Ahora son siervos de la justicia. Esto significa ser liberado de la naturaleza pecaminosa. Tenemos una naturaleza pecaminosa, una inclinación, como le mencionaba ahorita, hacia hacer cosas, y generalmente hacer cosas malas. Tenemos algunas acciones buenas, pero dijo el profeta, todas las acciones buenas que tú hagas son como un trapo de inmundicia, entonces eso no nos va a salvar nada. Tenemos nosotros una naturaleza pecaminosa y vamos a ser nosotros libertados de esa naturaleza, ¿verdad? No que sea quitada porque nosotros seguimos siendo humanos, pero llega la cobertura de Dios, se pone sobre nosotros, buscamos nosotros la obediencia y esa cobertura detiene nuestra naturaleza y no permite que salga, sino que la naturaleza nueva, el nuevo hombre, empieza a tomar posesión de nuestras acciones y en obediencia a nosotros vamos opacando el hombre viejo que está en nuestro interior. Entonces comenzamos a ser una nueva criatura donde puedes tener control de tu carácter, donde tú puedes tener control de tu personalidad y puedes tener control de las tentaciones para que no caigas en pecado y no se vuelva la tentación en un pecado. Eso es lo que ofrece Dios, ¿verdad? Y nos hacemos siervos del Señor. Muy bien, Él nos liberta, somos liberados de la naturaleza pecaminosa. Ya no tiene más poder sobre el creyente. Esta naturaleza ya no tiene más poder sobre el creyente. Sí te va a presentar tentaciones, claro que te va a presentar tentaciones, te va a poner las cosas en chamarra de plata, te va a poner así, hasta te pueden brillar los ojitos a ti y a mí, pero tenemos ya ese poder sobrenatural si tenemos una comunión para poder rechazar lo que no nos conviene. Pero si nosotros seguimos mirando la cruz y seguimos buscando a Dios, podemos contener ese empuje sobrenatural que nos quiere llevar a pecar. Ya somos siervos de la justicia, porque hemos sido justificados por el Señor. Aunque antes éramos esclavos de la naturaleza pecaminosa, ahora somos esclavos de la justicia. Fíjense qué bonito, y ahora son esclavos de la justicia. Ya no son esclavos del pecado, ahora son esclavos de la justicia. Si la fe se mantiene en la cruz, hay una atracción constante del creyente hacia la justicia. El Señor siempre nos empieza a traer más y más y más y más. Nos empieza a atraer porque tenemos una relación con Él. Y el Espíritu Santo nos empieza a decir, hey, ponte un tiempito en oración. Agarra la Biblia y empieza a orar la Biblia. Pon unas alabanzas. Cambia la estación y escucha unas alabanzas. Escucha la palabra. Y empieza a Dios a ponerte y te empieza a jalar un poquito más y te atrae. Y empieza a poner sed en ti para que lo busques.
Pero si nosotros estamos negando siempre y negando y negando y negando esa atracción, lógicamente va a dejar de ser. Va a dejar de ser porque nosotros estamos rechazándola. Tenemos una responsabilidad también ahí nosotros. En el momento de que decidimos no ser obedientes. Porque siempre está el Espíritu presto para hablarnos y para tocar la puerta de nuestro corazón en el sentido de que busquemos más y más. Y Dios hace unas transformaciones tan maravillosas en la gente que quiero leerles un testimonio. Este es el libro Locos por Jesús. Dice Talk y la voz de los mártires. Es un libro donde habla de puros mártires. Quiero leerles, y son historias reales, ¿verdad? Desde todas las épocas. Desde la época de Jesús hasta el siglo XIX. Muy bien. ¿Cómo Dios puede hacer la transformación en una persona, ¿verdad? Y en un grupo de personas. Y eso es de que pasa de la esclavitud del pecado a la esclavitud de la justicia. Les voy a leer lo siguiente. Dice, la legión imponente. Estamos hablando de una legión romana de aquellas épocas. 320 después de Cristo. Una legión de soldados romanos. Sebaste, Armenia, Imperio Romano Oriental. Nos está dando la posición geográfica. Conocido hoy como Sivas, Turquía. Bajo el emperador Licinio, 320 después de Cristo. Y la historia va así. El gobernador romano se paró resueltamente frente a los 40 soldados romanos de la legión imponente. Y les dijo lo siguiente. Os ordeno que presentéis una ofrenda ante los dioses romanos. Si no lo hacéis, perderéis vuestra privilegiada posición militar. Los está confrontando, ¿verdad? Cada uno de los 40 soldados creía fielmente en el Señor Jesucristo. Ellos sabían muy bien que no debían negarlo ni ofrecer sacrificios a los dioses romanos, a pesar de lo que les pudiese hacer el gobernador romano. Candidus habló en nombre de la legión. Y este era el líder de esa legión romana, dice. Para nosotros no hay nada que sea más querido o digno de mayor honor que Cristo nuestro Dios. El gobernador intentó otras tácticas con el fin de que los soldados negaran su fe. Primero les ofreció dinero y honores imperiales. Luego los amenazó con tormentos y torturas. Candidus respondió: nos ofreces dinero que aquí se quedará y gloria que se desvanece. Intentas convertirnos en amigos del emperador, pero enajenarnos del verdadero rey. Lo que deseamos es un regalo, la corona de justicia. Anhelamos recibir gloria, la gloria del reino celestial. Amamos los honores, pero aquellos que ofrece el cielo. Qué tremenda respuesta. Nos amenazas con horrendas torturas y a nuestra piedad la llamas un crimen. Pero verás que no somos tímidos ni nos aferramos a esta vida, ni somos fácilmente afectados por el temor. Por amor a Dios estamos preparados para soportar cualquier tipo de tortura. El gobernador estaba furioso después de haber escuchado esta declaración. Ahora su deseo era verlos morir lenta y dolorosamente. Los desnudaron y fueron llevados en medio de un lago congelado. El gobernador colocó soldados para que los vigilasen y que les impidieran llegar a la orilla y escapar. Los 40 se animaron unos a otros como si estuviesen en una batalla. ¿Cuántos de nuestros compañeros de milicia cayeron en el campo de batalla, demostrando lealtad a un rey terrenal? ¿Será posible que nosotros fracasemos en sacrificar nuestras vidas en fidelidad a nuestro verdadero rey? Soldados, manténganse firmes y sin vacilar. No demos las espaldas al huir del mismo diablo. Pasaron toda la noche aguantando valientemente su dolor y regocijándose en la esperanza de estar pronto frente al Señor.
Para intensificar el tormento de los cristianos, baños de agua caliente fueron colocados alrededor del lago. El gobernador esperaba que este medio debilitar la firme resolución de hombres helados y les dijo: pueden venir a la orilla cuando estén listos para negar su fe. Al fin, uno de ellos sí se debilitó, salió del hielo y entró al cálido baño. Cuando uno de los soldados que estaba en la orilla vio la acción del desertor, él mismo tomó su lugar. Sorprendiendo a todos con lo repentino de su conversión, se desvistió y corrió desnudo para unirse a los demás hombres que también estaban desnudos en el hielo, mientras gritaba a viva voz: yo también soy cristiano. Algunos lo llaman el misterio del martirio. ¿Cómo es que al ver 39 creyentes dispuestos a morir por su fe, un soldado altamente entrenado y en la flor de la vida se siente inspirado a unirse a estos en la muerte? Al pensamiento estadounidense o el pensamiento actual, esto le parece muy extraño. Es asombroso ver cómo Dios obra a través de estas trágicas situaciones para atraer más gente hacia Él. Dice Juan 12, 23 al 26. Si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, dijo Jesús. Y voy a leer una frase de Charles Spurgeon, dice: los santos que sufren son semillas vivientes. Estos soldados romanos verdaderamente tenían que tener una relación con Dios para haber hecho lo que nos cuenta la historia. Usted y yo estamos listos para tomar una decisión a ver a quién vamos a servir. ¿O todavía necesitamos más tiempo para pensarlo? ¿O todavía estamos dudando? ¿O todavía estamos con un pie acá o otro pie allá? Versículo 19. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como iniquidad presentéis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad. Así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Pablo les dice: por vuestra humana debilidad. ¿Qué significa esta frase que Pablo estaba mencionando aquí? El cristiano, y es precisamente el cristiano que debe tener en cuenta y debe amonestar y advertir apremiantemente del peligro de la vieja esclavitud. No tenemos que perder de vista de dónde nos ha sacado Dios o de dónde nos quiere sacar Dios. Porque es un lugar de impureza y es un lugar de inmoralidad. Dios nos sacó de la inmoralidad, Dios nos sacó de la impureza a un mundo donde nos ofrece santidad, donde nos ofrece una limpieza espiritual, donde borra nuestros pecados y donde nos ofrece una justificación. Ahora que nosotros estamos justificados, ya no hay un ofrecimiento para que regresemos a la impureza y la inmoralidad. Y eso es lo que el hombre, nuestro hombre antiguo quiere que regresemos, o nuestros viejos hábitos, nuestro hombre o nuestra naturaleza caída quiere que regresemos. También tenemos ataques de Satanás con la intención de que usted y yo regresemos, ¿verdad? Si ya estamos buscando a Dios, que regresemos a estas acciones y actitudes anteriores. Pablo aclara que una consagración en el sentido auténtico es lo que corresponde a su nueva existencia. Ahí tiene que haber una consagración en el sentido auténtico, porque eso quiere decir que si hay una persona que nació de nuevo en el Evangelio realmente. Esa entrega significa santificación. Una persona que ha sido transformada por Dios busca a Dios y eso significa estarse santificando. ¿Qué quiere decir? Que poco a poco en obediencia va teniendo aspectos y acciones en las cuales rectifica su carácter, su personalidad, deja de mentir, deja de tomar, deja de fumar, deja de hacer esto, deja hábitos, deja costumbres y se va santificando y se va consagrando para Dios. Esa es una consecuencia y de que una persona se ha entregado a Dios y que es nacido de nuevo. Y si esa persona se va consagrando y se va santificando, entonces es lo contrario a la impureza, a la inmoralidad.
Entonces Pablo les dice, a ver, no pierdan de vista de dónde los está sacando el Señor, de la inmoralidad, de la impureza, y los está santificando, los está justificando, y hay dos polos opuestos. ¿Dónde quieres estar? ¿Sirviendo a la impureza, a la inmoralidad como esclavo, o quieres estar de este lado? Decide, ¿verdad? Tú decide. Versículo 20, porque cuando eras esclavos del pecado eras libres acerca de la justicia, pues no conocías la justicia, por eso le está diciendo que era libre. Todo hombre es el siervo del amo cuyos mandamientos se rinde. ¿A qué te rindes? ¿Hacia el dinero? Pues vas a ser esclavo del dinero. Sean las disposiciones pecaminosas de su corazón. ¿Cuáles son las disposiciones pecaminosas? Todos tenemos diferentes disposiciones e inclinaciones pecaminosas. ¿Cuáles son las tuyas? Analiza las tuyas, yo analizo las mías, seamos sinceros y luchemos en contra de eso. En acciones que nos llevan realmente a la muerte, porque es lo que hace el pecado, nos va llevando cada vez a malos hábitos, a la muerte. Una persona que toma quiere dejar de tomar, pero no puede. Pero realmente no se quiere entregar a Dios, entonces ahí está, esa acción. Esa acción te va llevando a algo malo. Y te lleva a final de cuentas a la muerte, ¿verdad? O hacemos caso a una nueva obediencia y empezamos a buscar a Dios y hay una reconciliación con Dios y hay una justificación hacia con el Padre por los méritos de Cristo, en la entrega de Jesucristo en la cruz, y tenemos una vida espiritual implantada por la regeneración. Dios va restaurando y va regenerando tu vida y te va transformando. El apóstol se siente feliz y se regocija al decirles, ustedes están en el pecado, pero ahora ya están en la justicia. Porque ellos obedecieron con todo su corazón y Pablo está contento y no es para menos, porque realmente los milagros que podemos observar, hay milagros vistosos en el sentido de que alguien pueda ser sanado de alguna enfermedad, que recobre la vista, y claro que hay milagros y existe esto en estos tiempos. Pero no hay un mejor milagro o reconocerlo como la mayor satisfacción en el sentido de que una persona sea transformada. Y ahí nosotros realmente vemos el milagro de Jesucristo en la cruz, porque puede quitar, hacer un lado la vieja naturaleza para traer una naturaleza nueva en la persona, ¿verdad? Y puede ser cambiado y transformado. Y es como si Dios trajera un molde, así como cuando traen un vaso, ¿verdad? Y lo ponen en un molde y lo llenan de hierro en ese molde. El vaso sale conforme el molde. Y así está Jesucristo, ¿verdad? Nos ponen en ese molde y nosotros tenemos que salir y cada vez tenemos que ser más parecidos a Él. Y hay una transformación. Y sí, pues tenemos que ser fundidos, tenemos que ser calentados, tenemos que pasar por prueba, por dificultades, por situaciones donde hay dolor, donde se quitan impurezas, donde duele, donde a veces nos sentimos solos, donde a veces nos angustiamos por los problemas y todo lo que está sucediendo. Pero estamos en el molde. Y nosotros estamos ahí donde vamos a ser cambiados y transformados, pero vamos a salir, ¿ok? Conforme el molde que es la persona de Jesucristo, cada vez más parecido a Él. Hay una gran diferencia en la libertad de mente y de espíritu. Cuando Dios nos transforma, cambia nuestra forma de pensar, cambia nuestra mente, y a través del Evangelio y la lectura de la palabra de Dios, esa transformación en nuestra mente se va a ir dando poco a poco, cada vez más, cada vez un poco más, en la cual cambia nuestra manera de pensar. ¿Sí? Tú agárrate los libros de Proverbios y léelos, libros de Salmos y léelos, y cuando tú empiezas a leer, te vas a dar cuenta que hay enseñanzas, que hay indicaciones, que hay sugerencias para cómo actuar en diferentes posiciones de tu vida, y eso va cambiando tu forma de pensar. Y esto, claro que va contrario a la esclavitud del pecado, ¿verdad? Ya el cristiano verdadero se hace siervo de su Señor, quien no solo es su Señor, sino lo puede considerar su Padre, y por la adopción de la gracia considerarse hijo de Él y heredero de aquel que lo justificó y que lo salvó por el amor del Padre en los méritos de Jesucristo. El dominio del pecado consiste en ser esclavos voluntarios. A veces nosotros mismos ahí estamos voluntariamente. Dios ya nos jaló.
nos transforma. Pero lucha y pelea. No te dejes vencer. Yo sé que hay situaciones que nos tropiezan y nos pueden tropezar por años o por meses. Pero tenemos un inicio de ciclo en este 2026 para que nosotros podamos retomar el camino, justificar con un ciclo nuevo y comenzar otra vez a buscar a Dios con todo nuestro corazón. Podemos salir de la condición de pecado y pedirle al Señor que nos transforme, que nos cambie, que nos perdone, arrepentirnos y seguir un rumbo nuevo. No debemos de dejarnos esclavizar por el pecado, arrasados por un poder de odio, mientras debemos estar luchando por la victoria. Nosotros, o usted y yo, que ahora somos siervos de Dios, alguna vez fuimos esclavos del pecado y sabemos lo que es la condición de estar en ese sentido. Por eso es necesario que usted y yo le hablemos a los demás. Podríamos decirles al esclavo del pecado: tantos placeres que te dio el pecado, pero ¿valió la pena? Todo lo que hicimos nosotros valió la pena. No, o sea, realmente salimos lastimados, realmente lastimamos a otros también, a los que estaban a nuestro alrededor, con los que estábamos y teníamos relaciones de amistad, de compañerismo, etcétera, etcétera. También los lastimamos porque estábamos nosotros en acciones de pecado. Logramos alguna ganancia de empresas donde se hicieron cosas malas, de acciones malas en lo laboral, de acciones malas en lo familiar y cuestiones así. ¿Valió la pena? ¿Logramos algo? Yo creo que no. ¿Esas ganancias compensaron la pérdida que tuvimos? Pues no. Entonces reconozcamos la condición que es del pecado a la condición que podemos tener ahora, y que la gente que está escuchando también pueda comprender que puede haber una transformación en Cristo. Versículo 21. Pero ¿qué fruto tenéis de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? O sea, ahora nos avergonzamos de lo que hacíamos antes. ¿Y qué fruto se dio en eso? O sea, ¿qué fue lo bueno que obtuviste, que se obtuvo en eso? Es lo que pregunta aquí el apóstol. Porque el fin de ellas es muerte. Y realmente lo es, muerte. ¿Valió la pena? Pues no. Nosotros hemos experimentado el pecado al máximo y hicimos cosas incorrectas. ¿Qué fue lo agradable o encantador de esa condición? O de estar ahí. El pecado nos seduce con toda clase de iniquidades engañosas, pero nos ha producido mucho dolor y nos ha producido mucho sufrimiento. Y es una ruina eterna si nosotros no nos arrepentimos y buscamos a Dios. Pero Dios en su gran misericordia puede darte una oportunidad y nos puede limpiar y nos puede impedir de que vayamos a ese sufrimiento eterno y de dolor. Versículo 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación, como fin la vida eterna. Pablo pone una vez más ante los ojos el pasado pecaminoso. Les vuelve a decir: a ver, ustedes, mas ahora que habéis sido libertados del pecado, o sea, otra vez les recuerda, o nos recuerda a Pablo, nos liberamos del pecado, el Señor nos ha liberado del pecado. ¿Por qué lo hace? Porque es un propósito de exhortación y advertencia para que no regresemos. Y creo que el Espíritu Santo también nos lo dice. Aquí nos lo da en la Biblia, pero también el Espíritu Santo te lo ha dicho a ti en tu corazón, en tu mente, como también a mí. Y nos dice y nos exhorta y nos advierte que no regresemos al pecado pecaminoso. Otra vez a esclavos del pecado, donde ya hemos sido libertados. Los ahora justificados hemos tenido una libertad aparente, pero por cuanto que no sentían la fuerza de la justicia de Dios que crea la salvación y compromete al hombre. Si no te sientes comprometido en buscar a Dios, si no te sientes realmente libre del pecado, porque nosotros no hemos creído realmente en Dios y en el poder que tiene el Evangelio y en el poder que tiene Jesucristo en la cruz. Él nos puede libertar, Él te puede libertar a ti, como lo ha hecho conmigo, como lo ha hecho con mucha otra gente, con muchos otros testimonios. No podemos estar mirando atrás y regresándonos a lo anterior. Hemos sido
el que ha sido justificado se avergüenza del fruto que trajo la esclavitud del pecado. Ese fruto desembocado en la muerte, ¿verdad? Entonces no nos debemos de gozar de los frutos anteriores en el pasado. En el momento presente, dice, se caracteriza por el acto liberador de Jesús y por la nueva obediencia de los justificados. Ya estos hombres ya no están en esclavos del pecado, sino ahora son esclavos de la justicia y ya están dando fruto. Hay que hablar de un verdadero y auténtico fruto que se les observaba. Por eso Pablo les da estas palabras. Él es el fruto de la consagración de los justificados que se realiza en la santificación. No solo como la separación para preservar al mundo pecador, sino como reafirmación de la gracia que opera la santidad y en un enfrentamiento constante con el pecado. Entonces, no solo Dios está interesado en salvarte, está interesado también en santificarte y que des fruto de obediencia en santificación para que con esa misma obediencia tú puedas confrontar el pecado y no nosotros podamos caer y tropezar ante las tentaciones. Bajo la obediencia y el fruto de la obediencia podemos nosotros confrontar ese pecado, porque es una fuerza sobrenatural, que es el pecado, otra fuerza sobrenatural, que es la gracia de Dios, con la cual podemos luchar en contra de ello. La palabra del apóstol aclara a sus lectores que la fidelidad cristiana tiene que ser siempre consciente de su inminente enfrentamiento al pecado. Vamos a estar confrontados ante el pecado, eso no lo podemos quitar. Siempre vamos a estar confrontados contra el pecado, no podemos eliminarlo, tenemos que tenerlo en conciencia. Habrá etapas en las cuales estamos con mucho dominio, pero habrá etapas en las cuales donde no tenemos tanto dominio y el pecado nos está taladrando tanto que podemos nosotros caer y podemos también nosotros tropezar o ceder ante la presión del pecado. Pero si nosotros creemos en el Señor y lo enfrentamos, el pecado se logra con la acción del amor que transforma al mundo. Si nosotros tenemos una relación con Dios y tenemos una relación de amor en el Señor, buscándolo, porque Él nos ama y entender que Él nos ama y lo buscamos porque nosotros deseamos estar con Él, lo amamos y lo buscamos y buscamos su presencia, buscamos todo lo que es el Evangelio, estar en la iglesia, de estar en los donde se hable de la palabra, escuchando alabanzas, oración, participando, sirviendo. Ese amor se vuelve incondicional y Jesús se vuelve incondicional hacia nosotros. Entonces, Él siempre está ahí. Su amor siempre está ahí. Nosotros somos lo que somos a veces condicionados. A veces queremos y a veces no queremos. Entonces, ¿a quién vamos a servir? ¿Vamos a servir a Dios o vamos a servir al pecado? ¿A quién elige? La gran verdad, su muerte por nosotros produce nuestra justificación. La muerte de Jesús. Nuestra muerte con Él produce nuestra santificación. Si usted muere a sus hábitos, si usted muere a sus deseos, si nosotros morimos a nuestro yo, en esa muerte Él produce nuestra santificación. Nos liberó de la vida de Adán o la naturaleza adámica y nos unió a la vida de Cristo o el nuevo Adán, ¿verdad? Entonces, es una realidad que Él hizo esto. Si nos da la oportunidad de poder tener nosotros una vida espiritual cercana a Dios que confronte el pecado y no solo que lo confronte, sino que pueda vencerlo a través de los méritos de Jesucristo y la gracia, esa gracia que nos salva, pero también esa gracia que nos justifica y que nos santifica. Pero lo que quiere decirnos es que el cristiano no puede tener más dueño que Dios. Si usted es cristiano, se autodenomina cristiano, no puede tener otro dueño nomás que Dios. No puede tener al pecado como su dueño. No puede darle a Dios una parte de su vida y otra parte del mundo. En cuanto a Dios, ¿es todo o es nada? Por eso tenemos que decidir y tenemos una oportunidad en este año. ¿Servimos a Dios o seguiremos sirviendo al pecado? Usted y yo elegimos. No podemos justificarlos ni podemos culpabilizar a alguien más por nuestras acciones.
o por nuestra decisión. Jesús no quiere seguidores que no se hayan parado a considerar el precio, porque se paga un precio. Pero el precio Jesús lo pagó en la cruz, pero nosotros pagamos un precio de obediencia, a eso se refiere. Dios no quiere que hagamos una decisión en una ola de emoción y que digamos que sí, pero que actuemos como que no. La iglesia tiene el deber de presentar la fe en toda su riqueza y la exigencia de toda su seriedad a las que quieren hacerse miembros. Muy bien. Dios quiere que sepamos que Él ahora nos capacita para ser buenos en Cristo. Dios quiere que sepamos que Él nos capacita para ser buenos cristianos. Cuando vengan las presiones y las tentaciones, ¿qué vamos a hacer? ¿En quién vamos a creer? ¿A quién le vamos a creer? ¿En dónde nos vamos a depositar? ¿Qué vamos a hacer? En aquel que nos ama debemos de depositarnos. En aquel que nos ha justificado debemos depositarnos. En aquel que ha entregado su vida por nosotros. Ahí debemos entregarnos nosotros. En aquel que se entregó por usted y por mí. Ahí debemos entregarnos. Si creemos en el Señor, Él le demostrará que su palabra es verdad en su vida y en mi vida. Y nos guiará con seguridad a un lugar de libertad y de liberación de todos los hábitos y vicios y de todas las costumbres que tenemos incorrectas, inmorales, erróneas e inclusive aquellas que pudieran ser buenas pero que no edifican. Entonces, esto es lo que Pablo les está diciendo a los romanos, pero que Dios nos está diciendo a usted y a mí para que nos decidamos ya este año a buscar a Dios. Dios puede quitar de cualquier cadena y atadura por su amor a ti. Dios puede quitarte cualquier cadena, cualquier atadura que tú tengas, si tú y yo nos entregamos realmente, sinceramente, de todo corazón y de mente al Señor, y vamos a ver la transformación. En algunos puede ser inmediata, porque hay testimonios de gente que Dios ha quitado vicios, costumbres y cosas de manera inmediata, pero hay testimonios de otros que en los cuales fue paulatinamente, fue un proceso. Pero de que Dios lo hace, Dios lo hace. Entonces esta tarde quiero invitarte a que tomemos esa decisión, que nosotros seamos siervos, que tengamos nosotros como amo a Jesucristo y que seamos esclavos de Cristo como Pablo lo vivió, como Pablo lo fue, como Pablo lo testificó y como los demás pudieron decir, realmente Pablo era un esclavo de Cristo. Pídale a Dios o pidámosle al Señor por esto. Que tengamos la oportunidad este año ser sirvientes de Cristo y ya no ser sirvientes del pecado, no ser sirvientes de las ataduras, no ser sirvientes de costumbres inmorales e inadecuadas. Dios me lo bendiga, le envío un abrazo, que Dios guarde su vida, que Dios haga la transformación en su vida, que Dios haga el propósito que Él tiene en su corazón y en su mente para usted y que haya fruto de obediencia y testimonio de los demás de que Dios ha obrado en usted y en su vida. Dios me lo guarde y Dios me lo bendiga. Su servidor Omar Won con su programa con Espíritu Escrutador. Gracias si usted me estuvo sintonizando a través de las redes sociales de Facebook, de YouTube, por el canal con Espíritu Escrutador o a través de la radio 107.9 FM. Dios le guarde y lo veo aquí en 15 días a este mismo horario de 5 a 6 de la tarde, el día martes, cada 15 días por Radiovisión o a través del canal de YouTube como le mencioné, y que podamos tener la oportunidad de escudriñar un poquito más de la palabra de Dios, de escrutar un poquito más de la palabra de Dios, donde tenemos enseñanza, aprendizaje, que es edificación para su vida y para mi vida. Le envío un abrazo, que tenga una bonita semana y que también usted lleve esta palabra a su corazón, a su mente, a su almohada y que usted la medite, la pueda ruñir ahí en su mente y usted pueda estar tomando una decisión pronto de ser un sirviente de Cristo. Bendiciones, hasta aquí finalizamos. Dios lo guarde y Dios lo bendiga. Hasta la próxima.